Bueno, primero que nada, me presento. Mi nombre es Agustina Blengino. Yo soy coordinadora técnica y académica de la maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India, que se dicta en la UNTREF. Solamente voy a hacer una pequeña presentación de los exponentes que tenemos hoy y ya le voy a dar la palabra a la primera persona. Hoy nos acompañan Wang Xiaolin, que es ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, Paula Pampín, que es editora de Ediciones Corregidor, Laura Abogado Bordázar, que pertenece al Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, Carlos Moneta, que es el director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India, y Sergio Cesarín, que es el subdirector de la misma maestría. También vamos a contar con videos hoy, y lamentablemente no nos pueden acompañar en vivo y en directo, pero vamos a tener un video del rector de la UNTREF, Aníbal Josami, y de Li Chuenkai, que es director de la editorial New World Press. Así que ya, ministro consejero, ya puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la cordial invitación a la embajada y también es un gran honor y gusto para mí poder acompañar a ustedes en este acto de la presentación del libro Los desafíos para el Partido Comunista de China. También me pidió el embajador Zhou Xiaoli transmitir sus cordiales saludos a todos ustedes y también las más calurosas felicitaciones por la publicación de la versión en español de este libro en Argentina. Asimismo, un profundo agradecimiento al equipo profesional de traducción y edición de todos ustedes. Todavía me acuerdo de la participación en el acto el año pasado del libro Cómo gobierna el Partido Comunista de China, del mismo autor, Xie Chuntao. Y quiero decir que el libro anterior y este presente realmente forman parte de un esquema muy completo diseñado por el profesor Xie. En estos dos libros, él pone diferentes énfasis. En el anterior libro, Cómo gobierna el Partido Comunista, él puso mayor relieve en la trayectoria y experiencias que tenía el Partido Comunista de China de promover la modernización de la gobernabilidad en China, sobre todo antes del 28º Congreso Nacional del partido. Y ahora, en este nuevo libro, Desafíos para el Partido Comunista de China, profesor Xie profundizó en los estudios y análisis del camino y el sistema que ha podido seguir el Partido Comunista de China al frente del pueblo chino para responder a los cambios profundos de la situación interna y externa, asimismo los severos desafíos que se enfrenta día a día. Y espero que en este nuevo libro se inspiran nuestros amigos argentinos para conocer aún mejor el sistema político y social de nuestro país y sobre todo el Partido Comunista de China. Como bien saben ustedes, el año pasado celebramos el centenario del Partido Comunista de China. El presidente Xi Jinping anunció al mundo la construcción en todos los sentidos de una sociedad modestamente acomodada en nuestro país, lo que sobre todo dio una solución histórica al problema de la indigencia que afligió a nuestro país durante siglos, milenios. Y en noviembre se celebró la 6ª sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China, en que resolvió establecer al secretario general Xi Jinping como el núcleo del Partido Comunista de China y también su pensamiento sobre el socialismo con características chinas para la nueva era como el lineamiento rector para el desarrollo del país durante la próxima etapa. Este año, en el segundo semestre, tendrá lugar en Beijing el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, lo que tendría un significado trascendental y muy profundo para la nueva marcha que tiene el Partido Comunista de China hacia una nueva meta del centenario de la República Popular China. Y sobre todo ahora nos preocupan la creciente complejidad de la situación internacional y junto con la propagación de la pandemia COVID-19 en el mundo, y vemos que el derrame del efecto del conflicto Rusia-Ucrania ya está impactando en la cadena global de valor y de industrias, dando cada vez mayor incertidumbre a un esquema mundial, así como el proceso de la globalización económica.
Y también China se enfrenta a desafíos, a unos triples desafíos, como por ejemplo la contracción de las demandas internas, el impacto de la oferta y también un debilitamiento de la expectativa del mercado. Así que frente a estos crecientes desafíos exteriores, ¿qué debe hacer China para el futuro? Y justo en este contexto, el presidente Xi Jinping lanzó una nueva iniciativa. Después de la Iniciativa Global de Desarrollo, ahora lanzó una iniciativa denominada Iniciativa Global de la Seguridad. En este sentido, el presidente puso el énfasis en la importancia de la seguridad para garantizar el desarrollo de un nuevo concepto, de esta nueva era. Y sobre todo respondió preguntas sobre qué tipo de seguridad necesita el mundo y cómo lograr la seguridad entre los países. Esta nueva iniciativa global de seguridad tiene 6 prioridades, es decir, primero, seguir un concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sustentable. Segundo, un respeto a la soberanía e integridad territorial de los países. Tercero, una importancia a las preocupaciones razonables sobre seguridad de los distintos países. Cuarto, respeto absoluto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Quinto, solución de los conflictos y disputas entre los países a través del diálogo y en forma pacífica. Y por último, es necesario coordinar la seguridad tradicional y la no tradicional para promover la construcción de un esquema global de seguridad. En ese sentido, vemos que ahí también es una extensión de las ideas del presidente Xi, también del Partido Comunista de China, y donde se resalta la importancia de la seguridad como una garantía del desarrollo. Desafío de la seguridad ahora ya constituyen desafíos primordiales a que se enfrenta nuestro partido. La historia una y otra vez se hace cargo de demostrar que toda la humanidad forma parte de una comunidad de futuro compartido y una comunidad de seguridad. Solo la salvaguardia de la seguridad y la promoción del desarrollo nos pueden poner en un camino de desarrollo sostenible. Y en este sentido, el Partido Comunista de China va a liderar al pueblo chino seguir este camino en forma muy decidida. China y Argentina son socios estratégicos integrales y nuestros países siempre se apoyan mutuamente en los temas vitales que conciernen a los intereses fundamentales de nuestros países, como la soberanía e integridad territorial. En pasado febrero, el presidente Alberto Fernández hizo una exitosa visita a China, cuando el presidente Xi y el presidente Fernández tuvieron la primera reunión presencial y con todo éxito. Ambas partes también firmaron más de 10 acuerdos de distintos sectores con mucha importancia, incluyendo el memorándum de entendimiento para la construcción conjunta de una franja y una ruta. Así que nuestra asociación estratégica integral ya se encuentra en un nuevo punto de partida histórico. Y quiero dar la bienvenida y también expresar mi esperanza de que los académicos, los estudiosos argentinos puedan participar en este proceso de construcción de la relación de beneficio mutuo entre nuestros países, sobre todo aprovechando el 50 aniversario de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. De esta manera pueden contribuir aún más al conocimiento mutuo y la amistad entre China y la Argentina. Y para finalizar, quiero agradecer de nuevo a Carlos Moneta, nuestro viejo amigo, un gran estudioso sobre China, a Paula, que ha dedicado mucha energía, mucho tiempo y mucho esfuerzo para publicar estos libros para que los argentinos, latinoamericanos y los hispanohablantes puedan conocer aún mejor el Partido Comunista de China y China. Y quiero agradecer a todos los participantes, estudiosos que hoy participan en este acto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted, ministro consejero, y muchas gracias por la participación de la Embajada en general en el evento de hoy. Ahora voy a pasar a compartir un video que preparó el rector de la universidad, Aníbal Fossani. Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí presentando el libro de Xi Chuntao sobre el Partido Comunista Chino,
que tiene un prólogo de Carlos Moneta, que es el responsable de los estudios sinófilos en nuestra universidad. Es muy importante que desde un país como el nuestro se siga estudiando la evolución de China y del Partido Comunista Chino, que se ha planteado cumplir con el sueño chino en medio de un mundo que, como todos sabemos, está lleno de problemas, lleno de enfrentamientos. La situación actual nos obliga a tener una mirada absolutamente global del mundo, entender qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los países, entender cómo o tratar de prever cómo se van a dar las tendencias de la política mundial y las tendencias de los diferentes países en los próximos años. Y desde la universidad llevamos adelante un trabajo de gran profundidad sobre eso, que se manifiesta, entre muchas otras cosas, en la bondad y la calidad del prólogo que Moneta escribió para este libro. Así que, transmitiéndoles la seguridad de que nuestra universidad va a seguir dedicándose a este tipo de estudios y a este tipo de investigaciones, aprovecho para felicitar al autor del libro, que sé que no está en esta reunión, al consejero de la Embajada China en Argentina, a Carlos Moneta, a la editora y a todos los que participan en esta reunión. Buenas tardes. Muy bien. Ahora entonces proseguimos, le paso la palabra a Paula Pamguín, que es editora de Ediciones Corregidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la UNTREF, con Aníbal Josami a la cabeza, y también a Carlos Moneta y Sergio Cesarín, con el departamento en la maestría de negocios y economía en Asia-Pacífico, por habernos brindado este espacio para presentar el libro. Muy especialmente también quiero agradecer al ministro consejero Wang Xiaolin por acompañarnos nuevamente en la presentación de un libro. Ya estuvo el año pasado con nosotros cuando presentamos el libro Cómo gobierna el Partido Comunista, y el que presentamos hoy es Desafíos para el Partido Comunista de China. Ambos libros están editados por Xie Yuntao, que es un especialista en todo el funcionamiento del partido. Estamos muy contentos porque hoy, en realidad hoy mismo casi, está volviendo la Feria del Libro acá a Buenos Aires. Invito a todos a que la visiten. Nosotros estamos en el stand 1031. Ayer empezó para las jornadas profesionales y mañana comienza para el público en general. Y lo bueno es que estos libros recién ahora entonces van a poder estar en la feria, porque en los dos años anteriores con la pandemia estuvo suspendida. Eso es una buena noticia. Por otro lado, es fundamental, nosotros seguimos con esta alianza estratégica que tenemos con New World Press, la editorial de Beijing, para hacer estas coediciones. Venimos trabajando ya desde el año 2018, 2019, trabajando juntos, y esto nos ha permitido el objetivo que teníamos, que era que los libros de autores chinos llegasen directamente aquí en español, pudiesen ser publicados aquí en español, porque realmente como todos saben, es muy difícil encontrar bibliografía en español, escrita en China, que eso es lo importante, porque digamos tenemos la palabra directa de los autores chinos de ese modo, y podemos entender e intentar comprender un poco todo este nuevo rol que ya hace unos cuantos años ha puesto a China en el centro del mundo. Además, la importancia de China en el estado actual mundial, ya no hace falta decirlo. Y este año, especialmente, que estamos también en el
50 aniversario de las relaciones bilaterales China-Argentina, intentar comprender un poco todo esto. Después, como ya lo dijo el ministro consejero Wang Xiaolin, después de los acuerdos que se han firmado entre ambos países, de la franja y de la ruta, creo que comprender cómo trabaja China, cómo sigue, realmente el crecimiento que ha tenido todos estos años es muy importante. Y en cuanto a los libros, hay una gran avidez de parte del público lector. Nosotros estos libros no solo los distribuimos aquí en Argentina, sino que para todo el público hispanoparlante de Latinoamérica y de otros países, en Estados Unidos, España. Así que realmente el alcance de estas ediciones es un alcance muy importante que permite que toda esta cuestión de la política y de economía china llegue a todos. Quiero agradecer también a New World Press, que no está acá, pero ahora enseguida vamos a escuchar a Li Chunkai, que es el presidente de New World Press, donde por obvias razones de horarios no puede estar acá mismo, pero nos ha enviado un video para compartir este espacio con nosotros. Y también quería contarles que ya tenemos un tercer libro que vamos a publicar, que se llama ¿Por qué y cómo gobierna el Partido Comunista de China?, también editado por Xie Yuntao, que forma parte de esta trilogía para entender un poco el funcionamiento de todo el partido. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a la universidad por recibirnos, a Carlos por siempre acompañarnos, y también, como todos saben, que es el autor del prólogo de ambos libros. El libro que presentamos hoy es este, Desafío para el Partido Comunista de China, y el libro anterior es este, Cómo gobierna el Partido Comunista de China. En ambos casos el prólogo es de Carlos, así que agradezco la oportunidad de poder presentarlo en la universidad, y bueno, en la presencia de todos ustedes, no solo quienes están participando, hablando en este momento, sino que quienes también están escuchándonos. Bueno, muchas gracias, y espero que el próximo libro nos encuentre de vuelta presentándolo, y también hacia fin de año y el año que viene vamos a tener otro cuarto libro que son los pensamientos fundamentales de Xi Jinping para el socialismo con características chinas en la nueva era, así que se está traduciendo en este momento y que lleva bastante tiempo, pero que esperamos contar con el libro para el año próximo. También estamos en contacto, recién hemos empezado relaciones con el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, que para fomentar, difundir y apoyarnos en toda esta labor. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, ministro consejero, gracias, Carlos. Ay, perdón, gracias, Laura Abogado Bordázar, la directora del CEChino de la Universidad de La Plata, que también nos invitó para la presentación del libro anterior. Así que agradezco muchísimo que estés ahora, Laura, acá, acompañándonos también. Bueno, gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Entonces voy a pasar a compartir el video de la New World Press. 尊敬的王小林参赞，尊敬的保罗潘聘总编，博萨德博士，沃内卡博士，塞萨林主任，约萨米校长，尊敬的阿根廷的读者朋友们，你们好。去年，新世界出版社与阿根廷克雷西多出版社以线上活动的形式介绍了中国共产党为什么能输戏，在一定范围内取得了良好反应。今天，我能够在阿根廷书展上再次以同样的形式介绍中国共产党如何应对挑战新闻版图书，并且能够非常荣幸地邀请到这么多阿根廷的专家学者来共同分析和推荐这本书，我感到非常荣幸。首先，作为中国共产党为什么能输戏中英文版的策划方和出版方，
以及该书多个语种海外出版的主要推动方，我首先要介绍一下《中国共产党为什么能》书系，以及《中国共产党如何应对挑战》这本书的相关情况。中国共产党为什么能书系包括中国共产党为什么能、中国共产党如何治理国家、中国共产党如何应对挑战、中国共产党如何反腐败、中国共产党如何治党5种图书，采用以故事讲思想，尽可能引用外国人的评述的方式，回应国际社会对中国共产党热点问题的关注，对于海外读者、专家学者客观了解中国共产党的历史和执政理念有着积极的作用。这个书系的主编谢春超教授，自1988年以来，开始从事中国共产党历史和理论的教学研究工作。他在长期从事对外宣传、介绍中国共产党的工作中，感受到外国人问的最多的问题就是中国共产党为什么能。他认为这些想要了解中国的外国人所关注的热点问题是有必要认真做以回答的。于是中国共产党为什么能书系就在作者方和出版方的联合策划下产生了，并在10余年的时间里成为了中国国内的时政畅销书和畅销书。同时这个书系的创作理念同样也受到了海外市场的欢迎，使该书系成为了海外读者、专家学者了解中国共产党的重要媒介。《中国共产党如何应对挑战》一书，从国内外读者高度关注的当前中国共产党和中国所面临的严峻挑战入手，对每一种挑战都力求讲明困难和挑战之严峻、问题由来以及原因、应对思路、实践效果以及前景，延续了中国共产党为什么能书系的特色，用以故事讲思想，让别人来评述的方式，向国内外读者说明了中国共产党的执政理念和执政方式，展示了中国共产党应对挑战的勇气和智慧，既有理论高度，又有丰富的实践。去年是中国共产党成立100周年，今年将迎来中国共产党的20大。国际社会越来越关注中国共产党，越来越多的外国朋友对中国共产党领导中国人民取得的伟大成就感到钦佩，同时也有越来越多的国家希望了解中国共产党的成功秘诀。在这个特殊的时间节点，相信中国共产党如何应对挑战西文版图书的上市，以及即将签约的同书系的作品《中国共产党为什么能》西文版图书，能够对阿根廷读者和专家学者读懂今天的中国，读懂中国共产党起到积极作用。作为中国国际传媒集团旗下的出版机构，新世界出版社也将不断加强与阿根廷克雷西多出版社的合作，继续以优质的图书为载体，向国际社会讲好中国共产党的故事，帮助更多的外国朋友真正读懂中国共产党。谢谢大家。Muy bien, habiendo visto el video, ahora le voy a ceder la palabra a Laura Bogado Bordázar, que es directora del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de La Plata. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, los que están obviamente presentes en esta presentación del libro. La verdad que quiero agradecer con mucho gusto, acepté con mucho honor, realmente acepté la invitación de Carlos Moneta y de Sergio Cesarín para presentar una vez más un segundo libro, ¿no? Con aquel primero, como dijo el ministro consejero de la Embajada de China, nos habíamos quedado con una primera presentación de un libro que involucraba las ideas y los análisis, ¿no? Fundamentalmente propios del Partido Comunista, digamos, y del desarrollo de sus ideas y de sus políticas luego de más de 90 años de existencia, ¿no? En aquel momento cuando se publica este libro. Entonces en aquel primer libro, digamos que también me tocó presentar, bueno, con mucho gusto lo hicimos el año pasado, bueno, el partido, digamos, en aquel libro se daba cuenta, ¿no? Daba cuenta de
aquella fusión muy interesante que se había producido entre el Partido Comunista y el Estado, ¿no? Lo cual significó que en más de todos esos años de existencia, ambas estructuras se fueron condicionando mutuamente, ¿no? Tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Entonces, en aquel libro incluía un análisis de las estrategias básicas, que el gobierno y el Partido Comunista habían ido desarrollando, ¿no? Y mostraban todo el ensamblaje del sistema político de China. Muy difícil de entender para nosotros, muy difícil de comprender, y además lo que se destacaba en aquella obra, en esta primera obra, digamos, que fue traducida por Corregidor y por WordPress, fue justamente esta idea, ¿no? De tener un compendio muy acertado y muy minuciosamente descrito acerca de lo que significaba todo el sistema político, el sistema legal del Partido Comunista y del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué me pasó con este segundo libro? Que, bueno, que me tocó leer con mucho gusto, ¿no? Bueno, en este libro lo que pude destacar, voy a tratar de ser breve porque obviamente es un libro súper interesante y del cual se destacan muchas experiencias interesantes, pero lo que se destaca en este libro es justamente la presencia de la claridad, ¿no? Que presenta el autor, Xie Shuetang, sobre los desafíos que le representan al Partido Comunista y por ende a la quinta generación de líderes, ¿no? Y el autor muy estratégicamente también divide estos desafíos o presenta estos desafíos en 8 puntos, ¿no? No voy a hacer obviamente un recorrido por todos, sino que voy a destacar algunos, ¿no? El primero, que yo digamos, comparto mucho esta idea del punto de partida, ¿no? Que habla en este primer desafío habla de un desarrollo sano y sostenible, justamente de la economía de China, ¿no? Y también se destaca en el primer capítulo, justo habla y menciona al autor la idea de Deng Xiaoping, ¿no? De esta idea de las permanentes reformas de China y del gobierno chino, ¿no? Y menciona justamente esta idea de que la reforma está siempre presente, ¿no? No en pasado, sino en presente, ¿no? Entonces hablaba, en este capítulo habla permanentemente de la superación personal, ¿no? Para mantener el desarrollo del sistema socialista con características chinas, en fin. Y lo destacable también en este primer gran desafío es que el autor muestra las debilidades, no solamente las fortalezas, ¿no? Del sistema comunista y de los proyectos y los programas del Partido Comunista, sino también las debilidades, ¿no? Que ha tenido justamente la economía de China, ¿no? Entonces esto también es lo rico, esto se destaca, y en el otro libro me pasó lo mismo, ¿no? Se destaca esta riqueza, no solamente mencionar los éxitos, los logros, ¿no? Sino también hacer hincapié y en analizar muy profundamente y con ejemplos muy acertados, ¿no? También si se quiere, las debilidades que ha tenido también la economía y a las que se enfrenta, ¿no? Por eso habla tanto y pone mucho hincapié en los desafíos. En los desafíos de mejorar la industria, de revolucionar todos los tipos de las industrias, habla de las 3 generaciones, digamos, de industrias, de la innovación tecnológica, fortalecer el rol del Estado y del sector privado, ¿no? Entonces, esta también es una gran riqueza del libro, ¿no? Donde permanentemente pone en blanco sobre negro los éxitos, pero también los desafíos que enfrenta y, por qué no, algunas debilidades a las cuales permanentemente el partido y esta quinta generación de líderes han apostado y están apostando, ¿no? Luego también voy a destacar 3 o 4, ¿no? Pero hay un desafío también que es muy interesante y que también lo destacó Carlos Moneta en su prólogo, ¿no? Y tiene que ver con el desafío de cómo desarrolla la democracia el Partido Comunista, ¿no? Y cómo, digamos, el pueblo chino también en sus cambios y en sus demandas, cómo también va requiriendo también, bueno, con su sinergia propia, ¿no? Pero cómo también va requiriendo cambios, cómo también va requiriendo nuevas libertades, cómo también va requiriendo de la transformación, ¿no? De un Estado de Derecho que se está produciendo efectivamente en la práctica, ¿no? Entonces, también se habla en este pool de desafíos, se habla también de estos nuevos derechos y libertades
que reclama el pueblo, ¿no? Y cómo el Partido Comunista va a tratar de bueno, abordar esta sinergia, ¿no? Hace un relato muy interesante el autor, y quiero destacar esto, sobre digamos, lo acertado que fue para el Partido Comunista en todos estos años no haber imitado experiencias de Occidente, ¿no? Relata justamente cómo en los momentos en los cuales se intentó imitar experiencias de Occidente, como por ejemplo de la Unión Soviética en este caso, digamos, cómo también con mucha sabiduría el pueblo chino y el Partido Comunista pudo elegir su sistema propio, ¿no? Sistema propio que, según los autores, entienden que también está en transformación y debe estar en plena transformación para, como bien mencionaba el consejero de la embajada, como para cumplir también este sueño chino, ¿no? Se hace especial hincapié en esta idea, ¿no? Otro de los desafíos también interesantes que mencionan es que tiene que ver con la difusión de la cultura, ¿no? Del país, de la cultura china, y habla también, lo pone en un eje de poder blando, ¿no? O en una estrategia de poder blando, ¿no? Y menciona allí cómo esta premisa también es destacada como un punto de partida para dar cumplimiento a este sueño chino, ¿no? Entonces, casi como una obsesión, menciona uno de los autores, los 4 autores que acompañan al profesor Xue Zhetong, menciona justo la necesidad de la sinergia también, ¿no? De las diferencias culturales que existen en la sociedad china, y cómo, digamos, también hacen énfasis en la necesidad de conservar la armonía y la estabilidad como social, ¿no? Como uno también de los principales desafíos. Esto, a ver, no en vano, en los últimos años se ha hecho especial hincapié también en la política, en una de las grandes políticas públicas, que Carlos también lo menciona, seguramente va a trabajar sobre este punto, ¿no? Del desarrollo de esta política pública para la eliminación de la extrema pobreza en China, ¿no? Y esto ha sido sin duda una de las principales políticas que ha logrado esta sinergia, ¿no? Y que ha logrado de alguna manera tratar de visualizar las diferencias culturales, las diferencias étnicas y las diferencias también de las distintas de las distintas sociedades de China, ¿no? La sociedad urbana y la sociedad rural. Entonces, el autor también ve digamos, como una necesidad urgente casi, ¿no? En estas reformas, acompañando a las reformas económicas, a las reformas industriales, a las reformas de innovación, la necesidad justo también de encontrar en estas reformas las soluciones habla de 3 brechas fundamentales, ¿no? Que es la brecha de los ingresos entre el campo y la ciudad, la brecha de la existencia, de la diferencia, perdón, entre las regiones, y también la brecha que separa a los ricos de los pobres. Entonces, este desafío también es señalado, yo lo menciono, esto es una palabra mía, un concepto mío, obvio, ¿no? Pero casi como una obsesión de la nueva generación de políticos de China, ¿no? Y que de hecho, digamos, las pruebas y la realidad y la política pública digamos, ha sido muy contundente hacia lograr este objetivo, ¿no? En fin, luego también otro de los desafíos menciona las cuestiones de la protección del medio ambiente, no generar una conciencia verde, etc. Otro de los desafíos, y quizá el último, ¿no? Al cual me quisiera referir, habla también de la estabilidad de la situación interna, interna e internacional de China, ¿no? Y esto supone, como bien lo comentaba Paula y también el consejero, ¿no? Digamos, prácticamente es uno de los desafíos quizá de la actualidad, ¿no? Esto pensando como una oportunidad que representa para el sistema internacional actual esta participación de China, ¿no? Y, digamos, viéndola como un país que claramente desarrolla relaciones pacíficas no solamente con las grandes potencias, sino también con
otras regiones del mundo y con todas las regiones del mundo, ¿no? Entonces, es necesario, esto lo hemos hablado muchas veces, tanto con Carlos como con Sergio, ¿no? De cambiar un poco o de desmitificar un poco aquella idea, o finalmente desmitificar la idea de ver a China como una amenaza, ¿no? Esto para América Latina, para Argentina en particular y para América Latina también en general, representa también un desafío, ¿no? El desafío de poder generar los cambios internos en nuestra región, justamente orientados a lograr también esta mayor cohesión, no solamente regional, sino con otras potencias en el mundo y con China en particular. Entonces, a modo de cierre, como para obviamente invitarlos a que puedan conseguir el libro, la verdad que va a ser un aporte muy interesante, ¿no? Yo lo que quisiera destacar es que desde mi punto de vista hay una combinación muy estudiada de pautas, de distintas pautas teóricas, ¿no? Con ejemplificaciones muy concretas, todo lo cual obviamente transforma este libro y al anterior también en una herramienta muy dinámica y única, ¿no? Creo que debería ser casi un material de consulta obligado y obligatorio, ¿no? Para no solamente las maestrías en relaciones internacionales, sino para los cursos y programas de posgrado y de grado de, digamos, de política contemporánea de China. Yo obviamente desde la Universidad Nacional de La Plata lo voy a tener como cabecera para nuestra especialización en estudios chinos. Así que bueno, nuevamente agradecer por esta posibilidad, invitarlos realmente a que lean, a que obtengan los libros y a que los puedan leer, porque vamos a desmitificar muchas cuestiones que por no conocerlas profundamente o por no tener un acceso fácil en nuestro idioma, muchas veces digamos, caemos en ideas falsas sobre China y sobre su proyección interna e internacional. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos los que han trabajado en la edición del libro, obviamente a los autores, y en el prólogo y también en la traducción, que no es una tarea menor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Laura, por las amables palabras y además por un clarísimo repaso de los contenidos del libro que estamos presentando hoy. Entonces le voy a pasar la palabra a quien escribió el prólogo de este libro y del anterior, que es el doctor Carlos Moneta, director de la maestría. Muchas gracias, Agostina. En primer lugar, quiero agradecerles y enviar un muy cordial y agradecido saludo a todos los que nos están escuchando, participando y en particular, por supuesto, a los amigos y colegas que están compartiendo la palabra. Yo tengo que agradecer particularmente al consejero Wang Xuelien, con el cual me honro de decir que tengo cierta amistad a través del tiempo y que siempre ha sido un aporte, como se le señalé en una misiva antes de esta reunión, un aporte muy importante para nosotros. Agradecerle a él y en su persona al señor embajador por la distinción de participar con nosotros, que es un gran apoyo contar con ustedes. Desde ya con Paula, el corregidor, a mí me une una larga tradición porque he tenido la oportunidad de publicar unos cuantos libros con ellos en el pasado y de sumarnos ahora a esta nueva aventura que veo que está prosperando como debe ser y como es nuestra esperanza. A Laura en particular por, bueno, lo mismo el saludo y el agradecimiento al presidente de WebView Press, y me alegro que 2 años de conversaciones que mantuvimos en ese sentido hayan dado este fruto y que ahora realmente comience a florecer una semilla que plantamos poco tiempo atrás. Y por supuesto a Laura, porque ha logrado, como siempre, con excelencia, con calidad y con mucha dulzura, hacer una presentación que cubrió muy bien prácticamente la mayoría de los puntos tratados, de los grandes temas tratados en el libro. Yo como autor del prólogo no tuve la oportunidad, sino tuve el requerimiento, la exigencia de leerlo en profundidad, y comparto totalmente los criterios que planteó Laura,
y me imaginé que cuando me tocara hablar ya se había casi agotado la presentación del libro, que eran los desafíos del periodo contemplado en esta obra, y me parece oportuno plantearnos los desafíos a futuro, porque lamentablemente ni para el partido, ni para China, ni para nadie en el mundo, los desafíos se han acabado, sino que se renuevan y cada vez parecen ser más importantes y más graves. En este contexto, la presentación de este libro tenía la idea de hacer este puente que ustedes ya establecieron entre los 50 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y China, y por otro lado, el primer centenario del partido. Y es en este tipo de puente que trataré de moverme en términos de desafíos. Obviamente, para un país joven como Argentina, en el mundo joven frente a un muy maduro y desarrollado país como es China, 100 años, y en la vida de todos nosotros, 100 años es una especie de paradigma a alcanzar. Pero obviamente para China un centenario es un pequeño fragmento, casi de minutos o segundos. Y aunque es una culminación de la vida humana, constituye un muy breve lapso de vida para China y para el partido. Y lo que importa es ver cómo solamente en un siglo ha bastado para generar un proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas, de una magnitud tal que ha superado con largueza el territorio y la enorme población de China, incidiendo profundamente no solo en la situación actual, sino en la configuración futura, ya lo sabemos, del sistema global. En este marco, el 4 y 5 de marzo pasado, tuvo lugar en China las dos sesiones. Las dos sesiones en la forma de referirse comúnmente a las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional, que es el máximo órgano legislativo de China, y del Comité Nacional de la Conferencia Política Consultiva, que es su órgano principal en ese carácter. Y estas dos sesiones dan lugar a una presentación de la situación ante este enorme parlamento por parte del premier de China, en este caso el premier Li Keqiang, que hace una presentación de los problemas que hubo y los resultados, las medidas que se adoptaron y los resultados obtenidos. Afortunadamente, como él lo señala muy bien en su informe, se pudo calificar al año 2021 como un hito en la historia del Partido Comunista de China, porque teniendo en cuenta los enormes desafíos que implicó la pandemia y muchos otros procesos que se vincularon con ella, se lograron resultados muy positivos. Como ustedes saben, China no solo tuvo un lugar de primacía en términos de la lucha con el COVID, en resultados y en tiempos esperados, sino que también, gracias a su recuperación tan rápida y tan profunda, fue una enorme locomotora para obtener un crecimiento en el año 2021 y parte del 2022. En ese sentido, está muy claro el papel que ha tenido tanto el Parlamento, digamos así, chino, como el partido, que es el que lidera y, como ha dicho muy bien Laura, vincula, está intervinculado con el proceso de decisiones y la aplicación de esas decisiones. Es en ese sentido como entonces me gustaría hacer muy brevemente un par de comentarios de la situación actual y futura que preveo, porque como ya señaló muy bien el consejero, tenemos ahora próximamente la reunión 20ª del Partido Comunista de China. Y en esta reunión se van a trabajar todos los problemas actuales y futuros, tanto de corto como de mediano y de largo plazo. Permítaseme entonces hacer una aventura de pronóstico, de perspectiva sobre, temas futuros. Creo que evidentemente
tanto para China como para todo el resto del mundo. El contexto internacional es un tema fundamental, en el cual se destaca un crecimiento económico que se fue nuevamente aminorado, interrumpido por los procesos de COVID y por un nuevo fenómeno desgraciado que es el conflicto militar, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que afecta a mayor o menor medida a todo el resto del mundo y particularmente al desarrollo de la economía mundial. El otro factor es que todavía no hemos terminado la fase de COVID, aunque ha disminuido mucho su impacto, pero que es posible que haya nuevos brotes, los hay en realidad, pero que puede haber también nuevas cepas que esperemos no se desarrollen. Esto es un problema pendiente que genera esta inestabilidad para todo el mundo. Entonces, ¿qué desafíos nuevos podría haber para el cumplimiento del sueño chino, que es la gran idea, que es la gran fuerza movilizadora que presenta el presidente Xi Jinping para el futuro de China? Tanto ya lo vimos para el centenario, como luego ahora para la segunda fase, que sería para el 2049, cuando fuera el centenario de la República Popular China. En este contexto, tomando temas que ya están en este libro y que quiero encauzar entonces en esta presentación, me referiría a temas vinculados con la economía sana, que es uno de los macro temas presentados en el libro, la estabilidad y armonía social, un tema interno que ya también tocó Laura, la protección del medio ambiente y lo que denomina el autor Liu Xiaotao, un entorno pacífico y estable para China. Teniendo en cuenta entonces escenarios de mediano y largo plazo, este Congreso va a tener que lidiar con temas de crítica importancia, tanto desde el punto de vista político como económico estratégico. Por ejemplo, la continuación de la competición estratégica entre Estados Unidos y China, los resultados o la evolución que tenga todavía el conflicto militar con Ucrania, los procesos que ya citó el consejero sobre la deceleración de la economía china en los términos de la nueva normalidad que se ha planteado, y el impacto interno que pueda tener y externo que puedan tener esta vivencia de todos en un marco de incertidumbre, de alta incertidumbre actual y futura sobre la evolución del sistema internacional. ¿Cuáles serían, me parece, en el nuevo modelo de crecimiento de China, el impacto para la economía global? Con esto quiero destacar lo siguiente. Se ha planteado muy bien, y era la intención central de este libro, este conocimiento del Partido Comunista, su implicación con el Estado y el tratamiento de temas centrales de China que hoy son, por su peso, también temas centrales para todos nosotros. Lo que yo querría destacar en términos de, podríamos decir, aprovechamiento de nuestra parte, Laura ya ha planteado algo de esto, es tal vez otra dimensión, porque si yo hablo, por ejemplo, ahora sobre este tema, ¿qué significa el nuevo modelo de crecimiento chino para la economía global en el contexto real, contexto actual que estamos? Eso parece que no estuviera contemplado directamente en el libro, pero sí lo está, por supuesto, para mí, y creo que va a ser una columna vertebral de parte de los desafíos del partido en los próximos años. Me referiría a tres ejes centrales de este nuevo modelo, que son el de la prosperidad común, que hace fundamentalmente a lo social, el de alcanzar autosuficiencia en la tecnología con la estrategia de la economía dual, que ya está en plena marcha a través del plan quinquenal que está en proceso, y luego el tema de carbono cero, que es el tema que a todos nos preocupa y por el cual China ha asumido muy seriamente enormes desafíos en las últimas reuniones
los organismos que están a cargo del cambio climático. Rápidamente voy a pasar revista a estos tres. El de propiedad común es particularmente importante y es un tema que está central en el pensamiento de Xi Jinping y, por supuesto, en las discusiones y la acción del partido. Yo creo que los objetivos son mantener un desarrollo, un crecimiento sustentable y de alta calidad para su sociedad. Por ejemplo, tenemos a largo plazo que pensar que China va a tener o está teniendo gradualmente un problema de envejecimiento de su fuerza de trabajo y también de envejecimiento natural de la población. Estos son temas que el partido tiene ya, por supuesto, ha considerado en el pasado, pero creo que cada vez más van a tener mayor peso en su consideración y en las medidas que va a tomar. Y lo que quiero mostrar con este ejercicio de desarrollo de un hilo conductor es que puede servir muchísimo para cómo nosotros tenemos que pensar, cómo tenemos que operar con respecto a China. Además de ser una reflexión muy importante para nuestros propios problemas en cada uno de estos aspectos y enseñanzas que pueden tomarse de la acción de ellos, ¿no? Es cómo nosotros podemos pensar, por ejemplo, qué implica este tema de envejecimiento. Por ejemplo, implica robótica, tal vez. Además de otras medidas que pueda haber, como lo ha hecho Japón, que está en un problema muy serio, en este sentido mucho peor que China, por supuesto. ¿Y qué implica eso para nosotros, como fuerza de trabajo, como desarrollo en la parte laboral, a futuro, en medidas que va a haber, etcétera, etcétera? Y lo que es seguro que va a ser me animo a decir, presuntuosamente, que es seguro que va a adoptar el partido, son medidas que continúen corrigiendo los desbalances, las asimetrías en términos de ingresos entre sectores más favorecidos y sectores menos favorecidos. Laura hizo una referencia a ello con la situación urbano-rural, que ya está en marcha con un enorme plan. No voy a extenderme sobre ello porque sería excesivo para ustedes, tendrían que escucharme, pero esto está ya en plena marcha a través del plan de nuevas sociedades intermedias, el cómo vincular las industrias rurales con lo urbano, cómo ir desarrollando un producto intermedio, etcétera, etcétera. Es una medida muy, obviamente, muy importante. Perdón. Y en términos de el segundo tema, que era el de autosuficiencia tecnológica y circulación, la estrategia de circulación dual, tenemos una problemática distinta, pero perdón, me he olvidado de marcar dos puntos importantes. Cuando hablé del nuevo modelo, lo di por sentado, pero no lo aclaré, no todos tienen por qué, obviamente, por qué saberlo. Es el pasaje de un modelo de crecimiento primero, crecimiento a toda costa, que caracterizó las décadas anteriores de crecimiento de China, a un crecimiento ahora calificado por el criterio de prosperidad común. Es decir, un crecimiento que va a ser menor, pero que tiene que tener otra distribución. Esto le permite entender por qué, por ejemplo, hace muy poco hubo medidas correctivas con mega empresas en el sector tecnológico en China, cómo hubo medidas con grandes distribuidores del sistema de distribución chino como Alibaba, que tuvieron penalidades importantes, multas y demás, porque se observa que hay una concentración que se acelera, sobre todo en el sector tecnológico. En el sector tecnológico, esto está pasando en todo el mundo, no solo en China, en demedro de los ingresos de otras partes de la población, de la sociedad. Entonces, con respecto al punto que voy a tocar ahora, el de la autosuficiencia tecnológica y la circulación dual, basada en la circulación dual de la economía, tiene también múltiples objetivos. Por un lado, es responder
y resguardarse de problemas que tiene China ahora, de limitación de sus exportaciones en sectores de alta tecnología a través de medidas restrictivas que ha puesto Estados Unidos, ¿verdad? Tanto en el tema financiero como en el tema de comercial, en todo sentido. ¿Eh? El problema de no poder vender una tecnología de primer nivel mundial como la de Huawei 5G, ¿m? Porque se le pone todo tipo de trabas normativas, de regulatorias en el contexto externo. A la vez, tampoco, como contracara, puede acceder a ciertos elementos de tecnología avanzada en el exterior, porque también allí se le ponen regulaciones para limitar su desarrollo tecnológico. Entonces, es necesario incrementar la capacidad propia en alta tecnología, ¿verdad? Por las dos razones, ¿verdad? Esto es importante. Y esto es parte entonces de una segunda fase, una segunda parte del cambio de modelo. ¿A qué me refiero? A pasar del modelo orientado digamos, completamente al consumo, a un modelo que tiene que mantener, por supuesto, el consumo, pero tiene que agregarle un valor tecnológico mayor. Pasamos de un modelo consumo tipo Estados Unidos, lo digo en blanco y negro, a un modelo productivo de manufactura de alto nivel como es el alemán. Me parece que es la segunda fase del modelo que está pasando China. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque responde a nuestra posibilidad de cooperación, qué cooperación podemos tener de ellos, qué enseñanza podemos tener, y también a nuestra producción, nuestra ubicación en la producción, no solo en el mercado de China y Asia, sino el resto del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, va a continuar, y lo vemos claramente, un enorme esfuerzo y éxito en términos de innovación, tanto en robótica como en inteligencia artificial, en el uso de la nube, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos, en ese sentido. Y el tercero es el de carbono, ¿verdad? La neutralidad de carbono, que obviamente exige un enorme esfuerzo para China en este sentido, una enorme reconfiguración en términos de aplicación de tecnología, de industrias, de producción, de normas, etcétera, etcétera, tanto la producción como para limpieza del medio ambiente, etcétera, etcétera. Que, por un lado, la economía verde, el desarrollo de la economía verde, que también implica, por un lado, un sacrificio y va a tener un impacto con los logros de esto en el mercado, puede tenerlo en el mercado externo por las mismas razones que aduje cuando traté el punto anterior. China, si vemos Japón, es seguro que Japón, con su economía verde, va a generar productos de exportación, know-how y todo tipo de elementos concretos. Y eso va a ser bienvenido en Occidente. Pero lo que haga China en ese campo, tal vez va a presentar normas de oposición, regulaciones, para impedir su difusión. Bien. Y termino con una visión respecto al sistema internacional en sí. No tenemos, nadie tiene ni las profecías de Nostradamus, ni la bola mágica del mago Mandrake para conocer el futuro. Pero lo que sí ya estamos observando, y vemos que esto va en carácter digamos, de implosivo, diría yo, de crecimiento, es un cambio en el cual en el orden de los estados-naciones van a figurar cada vez más y con plena actividad e interactivamente un conjunto de actores que ya estaban, pero que ahora se han potenciado. Uno muy claro son las redes sociales internacionales. Otro muy claro son las megaempresas de información, que tienen un poder per se impresionante, la formulación o la posible formulación de, digamos, influencia sobre la configuración de nuestro pensamiento y nuestra interpretación de los procesos. Y también las transnacionales en general,
las empresas internacionales, las organizaciones internacionales y privadas, todas ellas van a tener, están teniendo un juego distinto y van a tener, me parece, una diferente capacidad de interactuar e influenciar y ser influenciadas también por el Estado. Este es un fenómeno que China lo tiene muy claro, por eso ha tomado una serie de medidas en ese sentido, que Europa lo está teniendo claro, por ejemplo, con las mega empresas de información, pero con resultados en términos de el Estado, llamamos la Unión Europea en sí como un Estado, frente a estas empresas no tan exitosas. Pero quedan muchos otros niveles y muchas otras áreas donde en esto Europa no la veo tan activa. Y mucho menos lo veo en este caso, por el contrario, a los Estados Unidos. En suma, los desafíos del partido, lo de todos, del Partido Comunista Chino y de todos nosotros, va a ser cada vez más complejo, cada vez vamos a necesitar mayor cooperación, intercambio de información, intercambio de experiencias, pero de todas maneras, sí, para terminar, sí, consideramos los enormes logros que ha obtenido China en estos 100 años, ni hablar de las últimas décadas, frente a desafíos increíbles que auguraron una y otra vez su fracaso en Occidente, una y otra vez su fracaso en Occidente. En lo personal entiendo que podemos esperar con cierta seguridad, con confianza, que en las próximas décadas que quedan hasta 2049, China, con el liderazgo del partido, va a lograr mantener, digamos, las pautas de éxito y con una nueva generación, porque también acá hay otro elemento. En los 30, en la década de los 30, vamos a tener la 7ª generación de líderes en China, que entiendo será bajo el liderazgo de Xi Jinping, van a continuar la acción y va a ser una nueva generación que ha creado, se ha originado en un contexto muy distinto al anterior, ¿verdad? Y que está mucho más familiarizada con lo internacional, más consustanciada con lo internacional, por los procesos de apertura que ha hecho China. Esto también es importante tener en cuenta para cómo podemos y qué oportunidades se nos pueden presentar para vincularnos, no más allá solamente del Estado, sino como, y ahora voy a terminar con eso, se ha hecho con las editoriales chinas y así con múltiples otros sectores de la sociedad y del sector comercial, etcétera, que pueden irse pensando, teniendo en cuenta todos estos cambios y conociendo. Por eso creo que hay que sacar libros sobre este tema una y otra vez, con lapsos, para poder ir nutriéndonos de estos conocimientos. Un viejo e importantísimo filósofo chino, Lao Tse, decía que el camino de los 1000 li comienza con el primer paso. China ha dado ya infinitos pasos en este camino. Nosotros, un país nuevo, un país de relaciones en términos temporales para China muy reciente, de vínculos con ella, estamos comenzando a aprender a caminar. Y en términos de editoriales, creo que el acuerdo de corregidor con New World Press es el primer paso de un camino que auguro venturoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, también por levantar esta serie de puntos que destacaste y que son de suma importancia. Entonces, por último, pero no menos importante, por supuesto, le dejo la palabra a Sergio Cesarín, que es vicedirector de la maestría en Economía y Negocios de Asia Pacífico e India en TREF. Gracias, Agostina. Buenas tardes.
Nuevamente muchas gracias por haberme convocado para este webinar y es una alegría nuevamente compartir el panel con queridos colegas, el señor consejero, con Paula, con Carlos. Bueno, brevemente algunas reflexiones porque evidentemente el libro dice mucho, expresa mucho, ustedes también lo han dicho. Yo simplemente quisiera primero felicitar obviamente a la iniciativa del profesor Xie Chuntao por esta serie de publicaciones y el libro, el compromiso, digamos, de corregidor en la persona de Paula, porque como ella lo dijo, hay mucho vacío desde el punto de vista de la demanda, de ideas, trabajos, investigación, conocimiento, y si este tipo de obras vienen a llenar parte de ese vacío, que evidentemente es muy difícil completar de manera inmediata, es sumamente auspicioso. Así que en ese sentido, un trabajo realmente estupendo. Y obviamente a Carlos, porque es el ideólogo, me parece, atrás de toda esta movilización de ideas y de voluntades. Es el motor que impulsa, digamos, este interés y la difusión de estas ideas, obviamente a través de publicaciones y de seminarios como el que estamos hoy. Yo, digamos, simplemente quería transmitir algunas apreciaciones personales, pensando un poco en el título, ¿no es cierto?, del seminario. Tomo algunas palabras del consejero, tomo algunas palabras de Laura y de Paula también, en el sentido de, me parece que me quedé con dos conceptos clave o dos palabras claves. Una es entender y la otra es comprender. Entender, el trabajo del cientista social o el analista es entender. Tratamos de entender. El libro nos permite seguramente mejor entender cómo funciona el partido, cómo se articula internamente, cómo se ordena, cómo opera en la realidad, en la economía, en la política, en la cultura, cómo construye una China más moderna, cómo se vincula con el mundo. Entendemos eso. A mí me sugiere un poco una postura pretendidamente avalorativa. Describimos, mencionamos, tratamos de decir, tratamos precisamente de manifestar nuestras opiniones sobre, bueno, sobre cómo entendemos ciertos aspectos que tienen que ver con la vida y la acción del partido. Pero también hay otro aspecto que a veces tenemos que tener en cuenta, que es el de comprender. Comprender. Y el comprender tiene que ver también con algunos factores que ustedes han mencionado. Comprender por qué el partido hace lo que hace. Ahí el director de la New World Press, bueno, alguna de las ventajas de quienes nos recordamos un poco el idioma chino, usaba un verbo, es el verbo de poder, o sea, de poder en términos de acción, de voluntad. Es el verbo nen. ¿Cómo el Partido Comunista lo hace? ¿Cómo el comunista puede hacerlo? ¿Cómo lo hace? Pero a mí me parece también importante saber por qué lo hace. Y aquí se abre toda una panoplia, un menú muy amplio de debates sobre la historia, sobre los fines, objetivos del partido, que vienen desde el momento de su fundación hasta la actualidad. Entonces, hay un doble aporte desde este punto de vista, digamos. No solamente este tipo de bibliografía o este tipo de libro permite entender, sobre todo tal vez a los más jóvenes, sino también comprender por qué. Porque si no parece como que, bueno, está bien, pero es una experiencia para nosotros lejana, qué tipo de arraigo, qué tipo de sustrato, qué tipo de sustento, qué imaginario guía esta acción, de dónde vienen. Bueno, ese de dónde vienen es importante conocerlo para comprender procesos actuales y, como bien decía Carlos, también futuros. Dentro de este comprender hay algunos ítems que a mí me gusta resaltar y que reconozco que, y Carlos eso lo sabe bien, porque los que vivimos y estudiamos en China varios años, en las tenidas y en los debates que hemos tenido con queridos maestros pioneros en los estudios latinoamericanos, como Su Chen, Su Chen-xin, Song Xiaoping, profesores que realmente hablábamos mucho, evidentemente, ellos hablaban sobre el proceso de China y nosotros hablábamos sobre América Latina y preguntábamos, ¿pero por qué ustedes hacen esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Y bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hay muchos aspectos interesantes, pero yo quiero rescatar algunos. Primero es el tema de la disciplina interna. Este es un aspecto en términos de
en términos me parece importante, ¿no? Es una organización estructurada, el partido es una organización obviamente estructurada normativamente, regulada estatutariamente, hay reglas explícitas y tácitas que obviamente desde el punto de vista de las funciones internas se deben comprender. Hay todo un ordenamiento que habla de una verticalidad en términos de comportamiento, de acción y de toma de decisiones, que me parece importante destacar. La disciplina interna no tiene que ver con, y tiene que ver, por supuesto, fundamentalmente, mejor dicho, con la ascripción ideológica, tiene que ver con una ascripción hasta moral, por algo las campañas anticorrupción que hemos escuchado durante los últimos años, que llevó adelante el presidente, sí, tiene que ver con determinantes de honorabilidad y tiene que ver con determinantes de una imagen, sí, si ustedes quieren, de honorabilidad frente al pueblo, frente a la sociedad. Aquí hay una función y un deber, un mandato de ejemplaridad que no voy a decir con qué se relaciona porque lo voy a dejar para el final. Pero digo, hay una disciplina interna, porque uno a veces habla de disciplina interna como diciendo, bueno, solamente porque el de arriba y el de abajo y el de arriba, el de abajo se subordina al de arriba. No es solamente eso, hay elementos mucho más complejos que no tenemos tiempo para explicar. La segunda cuestión es cómo el partido funciona y muestra, y aquí hay criterios donde evidentemente se evalúa, se entiende y se comprende la acción del partido a través de criterios de eficacia y eficiencia. Eficiencia y eficacia en la resolución de acciones, en la resolución de problemas, pobreza, vivienda, urbanismo, cadenas de producción, tecnificación, etc. Educación. Pero aquí hay un tema que me parece interesante y que es la cuestión de la meritocracia. Aquí hay una cuestión de elegibilidad, de ascenso dentro de las estructuras del partido que tienen que ver con el mérito. Este concepto que en algunas sociedades nos suena todavía, o suena un poquito peyorativamente, es, yo diría, hasta un elemento constitutivo de lo que es esta cohesión o de lo que es esta disciplina interna del partido. Bueno, dicho todo esto, lo mencioné así rápidamente, en función de lo que me parece un atributo central, que es la cohesión interna. Si el partido se sostiene, se mantiene, y con eso, y sobre esta cohesión interna, sobre la disciplina, sobre la meritocracia, sobre la selección de los mejores, sostiene esa cohesión es en función de la gobernanza del partido, y aquí cuando uno habla de gobernanza, entra en un capítulo de desafíos, que algunos de los cuales Carlos ya mencionó, desde el punto de vista fundamentalmente económico, también fueron dichos por el director de la New World Press ante el 20 Congreso del Partido, es decir, el partido está frente a desafíos políticos y de gobernanza que debe enfrentar. Pero es la disciplina, la cohesión interna, la meritocracia, la búsqueda de los mejores, uno de los aspectos centrales para entender por qué, bueno, por qué le ha dado respuestas o dar respuestas positivas al proceso de cambio en China. El segundo aspecto, y que, repito, son apreciaciones personales, pero me parece que empíricamente esto se verifica muy claramente, es la cuestión de cómo históricamente, y más en este tiempo de reforma, el partido ha mostrado una particular disposición al aprendizaje, a la capacitación y a la formación de sus cuadros. Para decirlo brevemente, internamente conocemos que existe una escuela de formación del partido, digamos, muy potente, muy fuerte, pero la gran mayoría de sus cuadros se han formado en universidades del exterior. Y no porque, a ver, tal vez hubieran pensado los líderes, hubieran pensado, bueno, tal vez eso sería bueno, porque, bueno, si lo hacemos... No. Ha sido una decisión estratégica, una decisión política. Enviemos a nuestros cuadros a estudiar el mundo, a conocer mejor el mundo para mejor poder interactuar con ese mundo. Esto es propio de un país que se piensa con responsabilidades internacionales presentes y futuras mayores. No podemos, de alguna manera, llevar adelante un proceso cuasi autárquico de cambio y de modernización, sino es a través del aprendizaje y la captura de información y de experiencias en el exterior. Nosotros en América Latina somos todavía, lo somos desde hace muchos años, pero todavía somos
estudiados, entre comillas, porque nuestras experiencias políticas, nuestros partidos políticos, nuestras fuerzas políticas, nuestra cultura política, son un insumo muy, muy apreciado por los colegas, fundamentalmente los latinoamericanistas chinos, con quienes, como dije antes, por supuesto que en generaciones más modernas todavía seguimos intercambiando ideas. Entonces digo, esta función, esta disposición a aprender, habla también de una postura como de reconocimiento de carencias. Aprendo porque no sé. Y el partido, uno podría decir, bueno, pero es Partido Comunista Chino, guau, son genios, gente muy inteligente, diplomáticos de primer nivel, cuadros partidarios de primer nivel. Está bien, pero ellos mismos reconocen que es necesario aprender de experiencias y conocer mejor aspectos en distintas regiones, en distintas experiencias políticas para mejor poder incorporarlas a su propia evolución. Yo llamaría a este conocimiento sobre experiencias de acción, yo llamaría a este proceso de modernización política. Porque aquí también en la comunidad de cientistas sociales, y ustedes sabemos que hay un debate de muchos años sobre democracia, autoritarismo. Bueno, yo creo que hablar también de modernización política en China es totalmente pertinente y el partido ha sido y demuestra ser un factor, un ámbito, una organización sujeta a una permanente modernización política sobre la base de estos insumos, tanto internos como externos. Una retroalimentación que ha sido hasta ahora, me parece, muy importante. Y la tercera característica, y que me parece a mí es interesante para mí, particularmente me llama mucho la atención, es que pese a la imagen de homogeneidad y a veces hasta como de rigidez, ¿no? Porque los vemos a ellos, a veces los máximos dirigentes parecen como muy duros, muy acartonados. Frente a esa rigidez hay una multiplicidad de ideas, de debates internos, de múltiples visiones, tremendamente rica. A veces no la logramos capturar nosotros porque no accedemos, no llegamos. Pero los debates son muy intensos porque, como lo he dicho en otras ocasiones, les preocupa el presente y sobre todo el futuro de su país. Hay multiplicidad de visiones, multiplicidad de enfoques, de escenarios, de posturas, algunas más liberales, otras más conservadoras, otras más radicales de izquierda, algo que Laura ha estudiado profundamente junto con Francesca. Bueno, todo ese universo de ideas gira en torno a digamos, a un agregado, a un entorno institucional que el partido favorece y alimenta. No es algo tampoco que sea, uno dice, no, bueno, pero el control, sí, pero esta movilización de ideas y este intercambio de ideas es, como dije, impulsado por los cuadros y los principales dirigentes políticos. Volvemos entonces un poco, hay multiplicidad de ideas, multiplicidad de enfoques, hay tensiones internas porque hay diferencias dialécticas y contraposiciones, pero hay unidad de acción. Y esto vuelve al tema de la disciplina, vuelve al tema de la cohesión y la búsqueda de una construcción permanente, de una acción política que se retroalimenta desde arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, esta cuestión. Y es la cuestión del aprendizaje, que es uno de los axiomas políticos del partido. No es solamente patrimonio de las actuales autoridades. Esto de aprender de las masas, estar cerca de las masas. Esto de bajar y estar en permanente contacto significa ir hacia la experiencia concreta. Bueno, es eso de buscar la verdad en los hechos, como diría también los predecesores de la actual dirigencia política. Entonces, todo esto me parece a mí, me parece a mí que es muy típico. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? El partido es un emergente de la cultura china. No nace de una entelequia o de una metafísica inexistente, sino que es un emergente de la cultura china, de la cultura política, de la cultura social, del pensamiento tradicional, de raíz confuciana, de raíz taoísta. Ahí hay muchísimos elementos: jerarquía, tradición, ritualidad, conformidad,
minimización del conflicto, todos aspectos que son propios de la cultura tradicional china. Entonces, el tema de la flexibilidad, en la aceptación de nuevas ideas, habla de la permeabilidad, que también es muy típica de la cultura china en general, expresada en este caso a través de una fuerza política, obviamente en modo de cultura política, cultura de gestión política. Entonces, a mí me parece que este tipo de ejercicio, este tipo de experiencias, ¿no?, tan sugerentes que el partido ofrece, tiene estas breves connotaciones, para mí, entre las principales. Hay 100 más para hablar o 100 más para hablar, pero a mí me parece que la cuestión y que en muchos casos hay que reconocerlo, ¿no? Cuando hablaba con los colegas chinos sobre cuestiones latinoamericanas, no dejábamos los latinoamericanos de pensar, reconozco con un poquito de envidia, ¿no?, si tuviéramos un poco más de este condimento que tiene el partido, este otro condimento que tiene el partido, ¿no es cierto? Así como ellos buscan esos condimentos en otras experiencias, a veces nuestros procesos políticos y nuestros procesos económicos y nuestros procesos sociales, aún en el marco de diferentes sistemas políticos, serían mucho más virtuosos y mucho más positivos. Así que simplemente yo quería destacar estos tres aspectos: la cohesión interna, la unidad en la acción, la multiplicidad de ideas y fundamentalmente la disposición a aprender de experiencias, entre las cuales, por supuesto, destaca mucho y da mucha valía a las latinoamericanas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y bueno, me parece que ya siendo las 7:30 estamos en horario como para ir terminando, si están todos de acuerdo conmigo. Otra vez les agradecemos mucho a las personas que se inscribieron para estar en la presentación del libro, y obviamente a todos los expositores, al consejero Wang Xiaolin, a Laura, a Paula, y por supuesto a Carlos y a Sergio por estar hoy. Y bueno, finalizamos entonces. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, a los que participaron, escuchando o hablando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, y a Agostina también, ahí que ofició de maestra de ceremonia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.